Hola nuevamente. ¿Qué le parece si le digo que es posible medir el consumo de agua de su casa y también poder detectar posibles fugas de agua con un solo dispositivo? Quédese por acá y en el siguiente video voy a explicar paso a paso cómo crear este dispositivo e integrarlo con Home Assistant. Para esto vamos a utilizar un sensor similar a algunos de estos que muestro por acá. Es un sensor de pulsos. Básicamente el sensor lo que hace es enviar un pulso cada vez que una hélice interna que tiene gira y envía cierta cantidad de pulsos por minuto o por segundo, dependiendo del flujo de agua que esté pasando por el sensor. Este dispositivo lo vamos a conectar a un controlador, puede ser un ESP32 o un ESP8266, y vamos a instalarle ESP Home para configurarlo y para integrarlo con Home Assistant. En resumen, lo que vamos a necesitar es el sensor, un controlador ESP8266 o ESP32 y tener instalado ESP Home en nuestro Home Assistant. Si usted no tiene instalado ESP Home, no lo ha configurado, por acá le dejo el enlace a un video en el que explico cómo se puede configurar ESP Home para dejarlo listo para funcionar en nuestra instalación de Home Assistant. En la primera parte del video voy a explicar cómo conectar este sensor al controlador, al ESP8266 en mi caso. La conexión al ESP32 sería exactamente igual. Y en la segunda parte del video lo que voy a hacer es explicar la configuración ya dentro de Home Assistant. Sin embargo, antes de iniciar, me gustaría solicitarle que si aún no se ha suscrito al canal, por favor lo haga. Esto es de gran importancia para poder hacer que este proyecto siga creciendo y poder seguir generando estos contenidos. Muy bien, por acá tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos el controlador por acá, tenemos la válvula o más bien el sensor de agua y la alimentación de 5 voltios. Este circuito lo vamos a alimentar con 5 voltios, dado que el 8266 que estoy utilizando funciona con 5 voltios, igual que el sensor de flujo de agua. Y lo que tenemos son 3 cables. El sensor tiene 3 cables básicamente. El rojo se conecta a 5 voltios de la alimentación, entonces este cable va a los 5 voltios. Este mismo cable de 5 voltios va a alimentar nuestro 8266. Tenemos el cable negro del sensor, que lo tengo conectado a ground, a tierra, al negativo, em, que sería igual a conectarlo acá, a este cable de negativo. En este caso, para que el diagrama quede más legible, lo conecté a este pin GND, pero perfectamente se puede conectar directamente aquí al negativo o a cualquiera de los pines GND del 8266. Cable negro, el negativo. Cable amarillo es la señal, los pulsos que va a enviar este sensor cuando empieza a fluir el agua. En este caso, yo lo estoy conectando al pin D2, al pin digital 2, que va a ser el que voy a estar utilizando. Em, este, este cable amarillo, al ser la señal, debería funcionar en cualquiera de los pines digitales sin ningún problema. Para este ejemplo, yo lo estoy conectando al pin digital 2. Con todo conectado, entonces podemos ir a Home Assistant hasta el apartado de ESP Home Builder. Y aquí hago nuevamente el paréntesis para recordarle que si usted no tiene instalado ESP Home en Home Assistant y no sabe cómo instalarlo en Home Assistant y cómo instalarlo en un dispositivo ESP8266 o ESP32, por acá dejo un video explicando cómo hacer ese proceso. Entonces por acá ya procedemos, vamos a crear un nuevo dispositivo al cual le vamos a poner un nombre, por ejemplo, contador de agua. Em, Nos indica que podemos usar un 8266 o un SP32 conectado a la computadora, entonces en este caso es lo que yo voy a hacer. Vamos a conectarlo, vamos a seleccionar el dispositivo y una vez que el dispositivo se conecta por primera vez, se hace la instalación inicial.
Ya con el dispositivo incorporado a nuestro Home Assistant, podemos verlo por acá en la lista de dispositivos y vamos a editarlo. Por acá, entonces lo que vamos a estar agregando es un sensor. El primer sensor que nos va a medir el flujo de agua en litros por segundo. En este caso, lo que vamos a hacer es contar la cantidad de pulsos que el sensor emite en un segundo y hacer el cálculo de cuánta agua representa eso. Bien, entonces vamos a poner este código de acá que ya procedo a explicarles. Lo primero que agregamos, entonces, como les decía, es un sensor de tipo Pulse Counter. Le vamos a dar un nombre y un ID. En este caso, el ID que le puse es flujo de agua o flujo-agua más bien. Indicamos el PIN. Como recordarán, yo conecté el cable amarillo del sensor al pin D2. En este caso, si vemos en este diagrama de los pines del ESP8266, podemos observar que el pin D2 corresponde al GPIO 4. Entonces, por eso estoy poniendo acá eh, el pin GPIO 4. Lo siguiente es el tiempo de actualización, el intervalo de actualización. En este caso, yo estoy poniendo que cada 3 segundos el sensor, o más bien el 8266, le envíe el último valor leído a Home Assistant. Esto lo podemos cambiar conforme nosotros queramos, por ejemplo, cada segundo o incluso cada 500 milisegundos. En mi caso, me ha funcionado bien con cada 3 segundos, entonces eso significa que cada 3 segundos, cuando hay una lectura, el sensor, el 8266, le envía la información a Home Assistant. Y por último, la fórmula por acá que vamos a utilizar. En este caso, lo que estamos diciendo es que me retorne la cantidad de pulsos leídos entre 500. ¿Por qué 500? Bueno, porque el caso particular del sensor que yo estoy utilizando me indica que cada pulso son aproximadamente 2 mililitros, lo que significa que em, cada 500 mililitros, perdón, cada 500 pulsos es un litro de agua. ¿Dónde podemos saber la información correcta o concreta de este valor? Bueno, en la documentación del sensor que estamos utilizando. La mayoría de los sensores utilizan este mismo valor, que son 500 pulsos por cada litro. Sin embargo, pueden haber en el mercado sensores que utilicen valores diferentes. Entonces, aquí cambiaríamos esto dependiendo del sensor. Otra cosa importante de mencionar es que esos sensores no son exactos al 100%, sino que esos sensores tienen un margen de error. Entonces, si lo que queremos es una medida exacta, tendremos que buscar otra forma de medir esto y no es con este sensor. Lo que podríamos hacer es disminuir el margen de error haciendo una calibración. ¿Y cómo sería hacer una calibración? Bueno, básicamente sería conectar el sensor, hacer pasar un litro de agua exactamente por ese sensor y medir la cantidad de pulsos que indicó. El valor debería estar cercano a los 500 en mi caso, pero vamos a suponer que cuando yo pasé ese litro de agua exacto por el sensor, me indicó que eran, no sé, 475 pulsos. Entonces, con esa calibración, yo podría tener este cálculo mucho más exacto que los valores que vienen, digamos, de fábrica. Eso es ya si queremos reducir el margen de error. Aún con la calibración, esos sensores no son 100% exactos al mililitro. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Entonces, bueno, en mi caso voy a dejar el valor de 500. Lo último que viene acá es la unidad que vamos a utilizar, litros por minuto, y la cantidad de decimales que queremos utilizar, que en mi caso voy a utilizar un decimal. Con esto entonces podemos guardar y podemos instalar esto en el 8266. En mi caso lo voy a hacer de forma inalámbrica, dado que mi 8266 está conectado a la red y debería funcionar instalarlo de esta manera. Muy bien, por acá ya terminó la instalación, entonces vamos a salir de acá
y me voy a ir a configuración, dispositivos y servicios, y por acá ya me está reconociendo el dispositivo, el cual voy a dar clic en agregar. Esto ya debería hacer que el dispositivo esté dentro de mi Home Assistant, y por acá entonces podemos ver el dispositivo. Si ingreso, me dice que tengo eh, el flujo de agua, en este caso en litros por minuto. Por ahora el valor está en cero porque el sensor no lo he conectado, digamos, a la tubería, entonces no está pasando ningún valor, no está pasando ninguna cantidad de agua, por lo que me está marcando cero. Con esto que tenemos hasta el momento, pues podemos ver la cantidad de flujo de agua en un momento determinado, pero posiblemente vamos a querer saber cuánta cantidad de agua hemos consumido un periodo de tiempo más amplio que en el momento exacto. Entonces, para eso vamos a regresar a ESP Home Builder y vamos a editar este script. Todo el código que yo voy a generar acá lo voy a compartir en la sección, en la descripción del video. Entonces, lo que voy a agregar es lo siguiente. Estos dos bloques son los que acabo de agregar. Les explico qué es lo que estoy agregando. En este primer bloque, lo que digo es que estoy creando un contador, como lo digo acá, incremental. ¿Qué significa incremental? Bueno, que me va a guardar el total que va a medir el sensor. En este caso, este bloque nos va a permitir saber en metros cúbicos cuánta agua se ha consumido a través del tiempo por este sensor. Entonces, por acá está la fórmula, que básicamente es la cantidad de litros entre 1000, y eso nos va a dar los metros cúbicos de agua que sean consumidos. En este caso estoy utilizando 4 decimales, dado que la unidad de metros cúbicos es una unidad muy grande, entonces utilizo más decimales. Y por acá, esta parte es exactamente lo mismo, solo que en vez de metros cúbicos, nos va a dar la cantidad en litros. Entonces, si necesito ambos, dejo ambos. Si necesito solamente uno de los dos, pues solamente guardo uno de los dos y no hay ningún problema. En mi caso, voy a hacerlo con metros cúbicos y con litros. Nuevamente, voy a darle clic en guardar y en instalar para que me agregue esos nuevos sensores a mi dispositivo. Muy bien, ya finalizada la instalación, cerramos por acá y podemos regresar a ESP Home, a dispositivos y servicios. Y por acá en el dispositivo pues ya podemos observar tres valores: el flujo de agua en litros por minuto, el total de agua en litros y el total de agua en metros cúbicos. Lo siguiente que yo podría querer es tener estos valores, pero no los totales históricos, sino por una unidad de tiempo más corta. Por ejemplo, que yo quisiera saber la cantidad del agua que se ha consumido durante el día, la cantidad de agua que se ha consumido durante la semana, durante el mes o durante el año, cualquier periodo de tiempo que nosotros queramos. Este no me va a dar ese valor, dado que no, este es un total histórico. Entonces, para agregar esos valores en periodos de tiempo más cortos, se hace relativamente fácil o bastante fácil más bien. Vamos a ir a agregar una integración. Configuración, dispositivos y servicios, agregar integración y vamos a buscar Utility Matter. Esta de acá. Dice Utility Matter, entre paréntesis Helper. Agregamos, me pregunta que si quiero agregarlo, confirmo. Por acá me dice qué es lo que quiere medir o cuál es el nombre que quiero darle a este auxiliar. En este caso voy a ponerle eh, consumo de agua al día. Me dice cuál es el sensor que va a utilizar. Entonces vamos a ir a buscar la cantidad de agua, ya sea en metros cúbicos o en litros. Yo lo voy a agregar en litros. ¿Cuál es el ciclo de tiempo que quiero que me utilice este auxiliar? En este caso voy a decirle que es diario y con esto solamente ya le doy clic en enviar. Voy a agregar otro auxiliar. En este caso, bueno, me sale acá. Entonces voy a agregarlo de nuevo como lo hice antes. Configuración, dispositivos y servicios, agregar integración.
utility meter, y voy a agregar consumo de agua del mes. Nuevamente, la cantidad de agua en litros. Y aquí digo que el ciclo de facturación sea mensual. Para todos los contadores que queramos hacer, utilizamos exactamente el mismo proceso. Por ejemplo, si yo en vez de mes quiero que sea cada 2 meses o cada cuarto, cada 3 meses o cada año, simplemente selecciono aquí el ciclo que quiero que utilice y agrego uno de estos para cada ciclo que yo quiera. Igualmente, si lo que quisiera es utilizar en vez de litros, metros cúbicos, pues aquí selecciono el contador de metros cúbicos que creamos recientemente. Entonces por acá, nuevamente en litros mensualmente y enviar. Y vamos a ver que todos estos que yo agregue se agregan al dispositivo en ESP Home. Voy a ir a ESP Home para que podamos observar esto. Configuración, dispositivos y servicios, ESP Home. Y en el dispositivo, cuando ingreso, tengo 4 entidades. El consumo de agua en litros, en metros cúbicos histórico, el consumo del día y el consumo del mes, que por ahora esos van a salir en desconocido hasta que empiece este sensor a detectar una cantidad y se empiecen a mover estos valores, pues acá estos también se irán actualizando. Este que les estoy mostrando por acá en pantalla es uno que ya está funcionando, que ya está conectado a la cañería. Entonces por acá, por ejemplo, podemos ver el flujo de agua en este momento, que dice que son 3 litros por minuto. Si yo ingreso al sensor, por acá podemos ver el histórico de este flujo, la cantidad de agua de todo el mes, la cantidad de agua del día, la cantidad de agua de la semana, en metros cúbicos, en litros, lo que nosotros queramos agregar, pero así se vería este sensor con varios ayudantes ya agregados. Por último, voy a explicar cómo sería que este sensor nos puede ayudar a detectar una fuga. Antes voy a hacer una aclaración. Un sensor de estos nos podría detectar una fuga siempre y cuando esa fuga sea relativamente grande. Dado que estos sensores, en el caso de este que yo estoy utilizando, son capaces de detectar valores de entre 1 hasta 30 litros por minuto. En este caso, si la fuga es muy pequeñita y el valor está por debajo del valor mínimo que él puede leer, no lo va a detectar. Entonces una fuga como una pequeña gota no va a ser detectada por este sensor y para eso necesitaríamos otro tipo de sensor, colocarlo en lugares estratégicos, un sensor de detección de humedad, por ejemplo, sería lo más ideal. Este sensor me podría detectar una fuga grande o bien que alguien haya dejado una llave abierta, haya dejado el, no sé, el agua de la cocina, el agua del lavatorio abierta, y entonces este sensor me va a detectar eso sin ningún problema. O bien que se haya roto una tubería y el flujo esté por encima de 1 litro por minuto. Ahora sí, ¿cómo podríamos detectar una fuga con este sensor? Bueno, lo primero que tenemos que determinar es el comportamiento normal de consumo dentro del lugar en donde queramos detectar esta fuga. Por ejemplo, en mi caso, los dispositivos que yo tengo son, que lo que consumen más agua son, por ejemplo, el lavaplatos y la lavadora de ropa. Yo sé que la lavadora de ropa tiene un consumo de agua de unos 3 o 4 minutos mientras se llena, luego cierra el consumo y después de un rato vuelve a abrir el consumo. Entonces, en mi caso, sería anormal que haya un consumo de agua prolongado, digamos, por más de 30 minutos. Lo máximo que el consumo más largo, más prolongado que tenemos por acá sería cuando alguien está utilizando la ducha. Eh, entonces, digamos que rara vez hay un consumo superior, un consumo constante superior a un valor, no sé, digamos 30 minutos. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar para detectar una posible fuga. Vamos a irnos a configuración, automatizaciones y escenas y vamos a crear una automatización. Por acá, crear nueva automatización y agregamos el desencadenante o el desencadenador, agregar desencadenador.
Voy a decir que cuando el dispositivo, vamos a buscar acá, el contador de agua, digo que la cantidad, em, acá el contador de flujos de agua está por encima de cero durante un periodo de tiempo, yo voy a decir durante más de, no sé, por encima de 25 minutos, ¿ok? Entonces vean la automatización. Cuando está detectando valores superiores a cero por un periodo superior a los 25 minutos, de nuevo, este valor es em, propio de cada lugar, de los hábitos de consumo de cada lugar. En mi caso voy a utilizar este. ¿Qué quiero que haga? Entonces por acá digo que quiero, por ejemplo, que me notifique. Enviar una notificación y el mensaje sería el consumo. Vamos a ver. Hay un consumo de agua constante. Y el título podría ser posible fuga de agua. Em, entonces, con esto ya podríamos tener un mensaje, una notificación de que hay una posible fuga de agua porque durante 25 minutos el contador de agua no ha llegado a cero, sino que se ha mantenido por encima de cero, lo cual, por ejemplo, acá en el lugar en donde yo estaría instalando esto, sería algo atípico, algo anormal. Entonces, al guardar esta integración, esta automatización, le damos un nombre, notificación, no, de posible fuga de agua. Ok, listo esto. Entonces, ya tenemos la forma de detectar una posible fuga de agua. Esto lo podríamos también integrar con una llave automática, una válvula que abre y cierra el paso de agua. Em, por acá voy a dejar anclado un video en el que explico cómo podemos integrar este tipo de válvulas para abrir y cerrar el agua. Y entonces, en el momento en que detectemos una fuga, podríamos cerrar la llave e inmediatamente eh, tener el problema en pausa mientras nos llega la notificación y podemos ir a revisar qué está sucediendo. Lo último que quiero hacer por acá es integrar esto con el panel de energía. Home Assistant por acá tiene una parte que dice energía, que si vemos, en mi caso aquí no está configurado. Entonces yo podría decir que, bueno, voy a configurarlo, aquí doy clic en siguiente, digo que no tengo paneles solares, no tengo almacenamiento en batería, no tengo medidores de consumo de gas, pero sí tengo un medidor de consumo de agua. Cuando yo le doy agregar fuente de agua, pues aquí puedo buscar cuál es el que quiero utilizar. Entonces, en este caso, quiero el total de agua en litros. Podemos utilizar metros cúbicos sin ningún problema. En mi caso, me siento más cómodo viendo litros. Entonces, por acá vamos a ponerlo en litros. Vamos a dar clic en guardar. Y ya le digo, muéstrame mi panel de energía. Entonces, esto nos va a mostrar por acá un gráfico en el que vamos a observar el consumo de agua por cada hora y el consumo de agua histórico, tal y como les voy a mostrar a continuación. Esto que están observando es un panel de energía en el cual, bueno, tengo integrado la electricidad, que ya eso es un tema aparte, pero por aquí podemos observar el consumo de agua a través del día. El consumo de agua a través del día, entonces podemos observar que, por ejemplo, entre las 6 y las 7 de la mañana se consumieron 77 litros de agua, eh, y así sucesivamente para todo el día. También aquí podemos observar el total de agua que se ha consumido en el día y podemos ir moviéndonos durante las fechas para observar el consumo de agua, que en este caso es este gráfico de abajo.
el consumo de agua que se ha tenido a través de los diferentes días y a través de las diferentes horas. Y con eso finalizamos este video. Les agradezco mucho el haber llegado hasta acá. Espero que haya sido de mucha utilidad. En caso de ser así, por favor, déjeme en los comentarios si le funcionó, si tuvo algún problema o si tiene alguna duda. Igual, si cree que este video le puede ser de utilidad a alguna persona, no dude en compartirlo para así puedes poder llegar a más personas. Nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias.